Búsqueda audaz e intrépida de la verdad. Ciencia versus científicos. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, mucho antes de que el hombre descubriera las leyes de la astronomía. Algunos ven a los científicos como los nuevos sumos sacerdotes de la nueva era. Pero ¿son los científicos realmente los intrépidos buscadores de la verdad, a donde sea que lleve esa verdad? ¿O están sujetos a los mismos prejuicios, orgullo, hipocresía, codicia y prejuicios mezquinos que plagan otros esfuerzos humanos por el dominio? Evolución de la ideología científica. El nacimiento de la ciencia moderna comenzó durante el período del Renacimiento. Los padres fundadores de la ciencia moderna fueron principalmente creacionistas. ¿Cómo cambió la ideología de los científicos del teísmo al deísmo, al ateísmo de los científicos evolucionistas de hoy? Historia. Con menos de 500 años, la ciencia moderna es un desarrollo relativamente reciente en la historia de 6.000 años del hombre. Sin embargo, ciertos temas han persistido en la ideología científica desde sus inicios. Científicos en la antigüedad. El viaje de la ciencia comenzó con la astronomía y la agricultura, hace muchos miles de años. Para nuestros antepasados más antiguos, el cielo proporcionó orden y guía, ofreciendo pistas importantes esenciales para la supervivencia. Este tipo de conocimiento científico primitivo en algunas culturas era el exclusivo y celosamente guardado propiedad de reyes, faraones y sumos sacerdotes. A menudo se usaba con fines políticos para inferir el control sobrenatural del sacerdote sobre los fenómenos naturales, para reforzar el dominio sobre las masas supersticiosas. Las raíces de la ciencia se remontan a la antigüedad de la superstición, cuando el sol, la luna y las estrellas eran adorados como deidades paganas. En aquellos días, el conocimiento de sus movimientos podría permitirle, por ejemplo, determinar la hora, predecir el cambio de estaciones, predecir el comportamiento de apareamiento del ganado, predecir el movimiento de las mareas, predecir los eclipses solares y lunares, y determinar la dirección para navegar. 18. En la antigüedad, el primogénito de la clase dominante era típicamente el príncipe, mientras que el segundo hijo era típicamente elegido para el sacerdocio. Los sacerdotes pasaban décadas aprendiendo su oficio, secretos celosamente guardados de la ciencia, superstición y, a menudo, poderes ocultos, magia blanca y negra, transmitidos de generación en generación. Al limitar el acceso a este conocimiento, los regímenes políticos podrían aprovechar sus secretos de la ciencia para asegurar el control sobre sus súbditos, y a veces, sobre sus enemigos. Las primeras civilizaciones aprendieron a asociar los cambios que vieron en el cielo con los cambios que vieron en la tierra. Aprendieron que cuando aparecían ciertas estrellas en el cielo del atardecer, ciertos árboles brotarían o que ciertos animales tendrían su descendencia. Los filósofos griegos, Aristóteles y Ptolomeo, comenzaron a desarrollar nociones sobre la naturaleza y sus leyes físicas. Desafortunadamente, enseñaron, por ejemplo, que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, los planetas y las estrellas giraban a su alrededor. Estudiaron pistas astronómicas para la regulación de actividades humanas muy básicas, como cuándo cazar, cuándo plantar, cuándo cosechar. Donde quiera que mires en las culturas antiguas, encontrarás evidencia de simbolismo astronómico, el reconocimiento de que el Sol tiene poder, la Luna mide el tiempo y que las estrellas explican el curso de las estaciones. Estas nociones griegas erróneas de un geocéntrico, es decir, universo centrado en la Tierra, dominaron los conceptos de astronomía de los científicos durante casi 2000 años. De hecho, estas nociones griegas falsas de geocentricidad fueron posteriormente adoptadas y veneradas por la Iglesia Católica Romana primitiva por su coherencia con sus concepciones dogmáticas del cielo y el infierno. Revolución copernicana, difícil nacimiento de la ciencia moderna. El nacimiento de la ciencia moderna tuvo lugar durante el período del Renacimiento, luego de siglos de represión intelectual, religiosa y política por parte de la Iglesia Católica Romana. El siglo XVI fue un periodo particularmente tumultuoso para el prestigio de la Iglesia Católica Romana. La ortodoxia de la Iglesia Católica estaba siendo desafiada por manifestantes como Martín Lutero. Lutero protestó contra la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica, es decir, el pago en efectivo por los pecados. También durante este periodo en los 1500, Copérnico, un astrónomo, desafió la visión geocéntrica de la Iglesia Católica. En su libro, De Revolutionibus, Copérnico propuso un universo heliocéntrico, es decir, centrado en el Sol. Pero Copérnico estaba estrechamente vinculado a la Iglesia Católica, por lo que no lanzó su controvertido libro para su publicación hasta que se dio cuenta de que se estaba muriendo.
Esta controversia comenzaría a simbolizar para muchos la superioridad objetiva de la ciencia sobre la religión y la superstición. Copernicanismo, un nuevo pecado que hay que erradicar, afirmó la Iglesia Católica. La Iglesia Católica reaccionó enérgicamente a las opiniones de Copérnico y trató con dureza a los científicos infieles que los apoyaban. Por ejemplo, en el siglo XVII, Giordano Bruno fue quemado en la hoguera en Roma por el crimen del copernicanismo. Galileo, el padre de la astronomía moderna, permaneció bajo arresto domiciliario por la Iglesia Católica, hasta su muerte por publicar su libro respaldando la visión heliocéntrica. Fue en este contexto de extrema intolerancia religiosa y fanatismo intelectual durante la Edad Media que se forjó la ideología de la ciencia moderna. El desarrollo de la ideología naturalista de los científicos. Mientras todavía luchaban por la emancipación ideológica de la opresiva ortodoxia de la Iglesia Católica, los científicos del siglo XVIII avanzaron, siendo pioneros en nuevos campos de investigación científica. Este periodo también vio el comienzo de reglas de evidencia científica universalmente aceptadas, por ejemplo, el método científico. Esto se basó en parte en las contribuciones de Lord Francis Bacon. Sin embargo, varias ideologías convergerían más tarde antes de que se completara el paradigma científico de los orígenes. Los padres fundadores de la ciencia moderna fueron principalmente teístas, es decir, creían en un Dios creador que participaba activamente en los asuntos de su creación. Para los padres fundadores de la ciencia moderna, como Copérnico, Kepler, Galileo y Newton, las leyes de la naturaleza eran ideas inmutables en la mente divina. Dios era un matemático. El descubrimiento de las leyes matemáticas de la naturaleza fue una visión directa de la mente eterna de Dios. Sin embargo, coincidiendo con la sangrienta emancipación de los científicos de la ortodoxia de la Iglesia Católica, hubo un cambio creciente en su ideología religiosa del teísmo al deísmo y, en última instancia, al ateísmo. Cada vez más, los científicos comenzaron a interpretar la realidad como si consistiera solo en aquellas cosas que podían ser discernidas por las herramientas de la ciencia. En otras palabras, la no ciencia pronto se equipararía a una tontería. ¿Cómo ocurrió este cambio gradual en la ideología de los científicos? Vista de mecanicista, todas las cosas son máquinas. La primera de estas ideologías ateas que comenzaron a dar forma al pensamiento científico fue la filosofía conocida como mecanismo. Propuesto por primera vez por René Descartes en el siglo XVII, la filosofía mecanicista consideraba el universo y todo lo que contiene, como meras máquinas complejas, explicables en términos de la física y la química ordinarias. Los mecanicistas siempre han temido y siguen temiendo que admitir la realidad de algo misterioso o místico en el ámbito de la vida sería abandonar las certezas de la ciencia, ganadas con tanto esfuerzo. Esta ideología es fundamental para el pensamiento científico moderno. La mente del hombre fue la única excepción a este punto de vista, siendo como se suponía en aquellos tiempos, de naturaleza espiritual. Reduccionismo, máquinas reducidas a su nivel más bajo. El siguiente cambio ideológico entre los científicos fue el reduccionismo. El reduccionismo es la creencia de que los sistemas complejos pueden descomponerse iterativamente a sus niveles más bajos y más simples. La ideología del reduccionismo de los científicos es en gran parte responsable del descubrimiento y desarrollo de las diversas ramas de la ciencia. Por ejemplo, a partir de la biología, los científicos descubrieron la estructura molecular subyacente, lo que generó el campo de la química. Más tarde, los científicos teorizaron que las moléculas mismas consistían en estructuras aún más pequeñas, por ejemplo, átomos, y así comenzaron la física atómica. Y durante más de 100 años, los físicos enseñaron que las estructuras atómicas eran los bloques de construcción irreductibles de la materia. Sin embargo, los físicos descubrieron más tarde que los átomos mismos consistían en partículas subatómicas, patrones de vibraciones dentro de los campos, y nació el campo de la teoría cuántica. Desde las estructuras más grandes de la naturaleza, galaxias de 100 millones de años luz o más de diámetro, hasta las partículas subatómicas invisibles de las que están compuestas, cada capa reducida de ciencia reveló estructura, complejidad, función, orden, diseño, coherencia matemática y conformidad a las leyes inmateriales de la naturaleza. Naturalismo, aparición del mundo material de los científicos. Después de 2 siglos de persecución religiosa, los científicos finalmente pudieron cuestionar e investigar los fenómenos naturales sin la amenaza de represalias religiosas. A finales del siglo XVIII, el teísmo había dado paso al deísmo, es decir, la creencia en un creador que puso el universo en movimiento,
pero que no desempeñó ningún papel activo en su funcionamiento. Pero en el siglo XIX, el deísmo casi se había derrumbado en el ateísmo, cuando un número creciente de científicos comenzó a considerar a Dios como una hipótesis innecesaria. Henry Laplace. La mayoría de biólogos, agricultores y médicos han sido educados para creer que la teoría mecanicista representa el triunfo de la razón sobre la superstición, de la cual la verdadera ciencia debe defenderse a toda costa. Durante este periodo de tiempo, el mecanicismo y el reduccionismo finalmente convergieron en la filosofía conocida como naturalismo. El naturalismo es la creencia de que el orden último de la realidad existe exclusivamente en el ámbito material o físico. La interpretación que hacen los científicos del naturalismo es que la realidad existe solo dentro de las propiedades observables o mensurables del material. Esta ideología puede fomentar una visión del mundo excéntrica. Por ejemplo, para los científicos, la esencia de la naturaleza no radica en responder al filosófico por qué, sino en comprender el cómo, qué, cuándo y dónde de los fenómenos naturales. Este confinamiento ideológico de la realidad por parte de los científicos a sus definiciones estrechas y naturalistas no permite concesiones para ningún fenómeno espiritual, inmaterial o no físico. En efecto, niega la existencia de cualquier entidad sobrenatural, como un creador. Sin embargo, no prueba la inexistencia de un superser. En cambio, el naturalismo declara absurdamente que para que Dios exista, debe consistir en propiedades materiales que puedan ser detectadas o observadas por instrumentación. En otras palabras, para ser creído, el creador debe someterse a un científico examen. Ceder ante algo de naturaleza sobrenatural o inmaterial constituiría una traición a las certezas de la ciencia ganadas con tanto esfuerzo, y una de las más importantes sería el rechazo de toda la comunidad científica. Surgimiento del neosacerdocio de los científicos modernos. La ideología del naturalismo exaltó a los científicos como los mediadores modernos de la verdad y el significado. En su supuesto objetivo de búsqueda imparcial del conocimiento, los científicos ahora se promocionan a sí mismos como excepcionalmente calificados para dictar lo que las masas deben y no deben creer. Esto se ve como la victoria de la ciencia sobre la religión, donde Dios es visto como un concepto obsoleto de los supersticiosos. La búsqueda de un por parte de los científicos neocreador. En el siglo XIX, prácticamente todos los fenómenos naturales podían explicarse científicamente en términos de física y química. Por medios puramente intelectuales y físicos, los científicos habían descifrado una comprensión importante de la naturaleza y las leyes físicas que la gobiernan. Los científicos finalmente habían trascendido por encima de la religión, el mito y la superstición. Su orientación naturalista les proporcionó una visión imponente de la composición física del reino material. Podían resolver el qué, cuándo, dónde y cómo de la naturaleza, pero no el por qué. Tampoco tenían ninguna respuesta sobre el origen del universo, ni la fuente de las leyes inmateriales de la naturaleza que lo regían, por ejemplo, la gravedad, la termodinámica, la velocidad de la luz, etc. Tampoco podían explicar la rica diversidad de formas de vida en Tierra. A través del naturalismo, el universo fue proclamado cerrado por los científicos, por ejemplo, cerrado a cualquier referencia o interferencia de cualquier superser problemático. Esta muerte de Dios fue anunciada como el triunfo de la razón sobre la superstición. La búsqueda de los científicos de un creador sustituto.